Estamos en Spy Mental. Vamos a hablar sobre psicoterapia caratina-analítica y sobre ecología de los sistemas humanos. Estamos con Xavier Serrano, hortelano, y concretamente, Xavier, quería que nos contaras un poquito cómo es el trabajo clínico, cómo es el trabajo concreto en trincheras, ¿no? Podríamos decir. ¿Cómo podrías contarnos un poquito para que conociéramos ese ámbito? Pues son ya muchos años los que estamos porque yo estoy inmerso en dinámicas de colectivos y equipos de trabajo, tanto a nivel didáctico como a nivel clínico. Y nuestro espacio tiene una característica, y es que intentamos abordar el sufrimiento emocional desde una óptica somatopsíquica o psicosomática, se suele decir, pero bueno, en la cual significa que intentamos abordar a la persona en el amplio término que la recoge. Es decir, tanto lo psíquico, lo cognitivo, como el aspecto afectivo emocional, como también el funcionamiento orgánico y biológico. Entonces, bueno, para nosotros el cuerpo integra todos esos aspectos, hay una interrelación sistémica dentro de nuestras organizaciones de personalidad y nuestra estructura humana, y el investigar y el abordar a la persona desde esta perspectiva, pues creo que es bueno, muy incentivo y para nosotros es como una constante búsqueda de aquello que todavía ignoramos, que es cómo abordar, cómo acceder al bienestar, al placer, a la felicidad y a desarrollar la capacidad de amar al ser humano. En realidad es esto, con todo lo tópico que pueda parecer, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿qué aportamos? Pues aportamos un saber que hemos ido adquiriendo durante todos estos años, tanto de experiencia adquirida en el campo clínico público, el trabajo público, como en el trabajo privado. Y con las formaciones que hemos ido recibiendo de personas que a su vez se han formado con discípulos de Freud, concretamente de Wilhelm Reich, y de otros modelos sistémicos, modelos más actuales desde las neurociencias, la terapia de trauma, desde la perspectiva psicosomática y del trabajo con los síntomas, desde la óptica global, una óptica más global, y todo ello pues lleva a dos opciones. Cómo abordar las problemáticas del sufrimiento emocional de una forma focal y breve y efectiva, y a veces cómo abordarlo cuando no podemos acceder a un trabajo focal y breve de una manera más profunda. Entonces esa es siempre desde una óptica de la psicoterapia. La psicoterapia tiene características específicas que a veces no permiten el introducir en espacios públicos habituales. Es decir, no estamos medicando únicamente, no estamos analizando síntomas únicamente, estamos estableciendo relación entre la persona que sufre y la persona que escucha el sufrimiento. Esa relación es básica para comprender el encuadre y el contexto de una psicoterapia o de una dinámica psicoterapéutica. Y eso exige tiempo, exige espacio, exige unas condiciones, y a veces eso a nivel público no existe. Claro, y eso que le falta a lo público, ¿no? Que es que los pacientes son recibidos cada 6 meses a lo mejor, y ni siquiera el mismo psiquiatra, y prácticamente en consulta la queja es, pues eso, me dan medicación y apenas hay, no se comparte, ¿no? El dolor, el sufrimiento, lo que han pasado esos meses, qué es lo que le ha pasado a esa persona esos meses. No hay empatía, no se establece una relación de vínculo, ¿no? entre una persona que está sufriendo tanto y una persona que teóricamente sería el que podría curarla, ¿no? Sí, ahí nos encontramos con el drama del paciente, vamos a llamarle paciente, Sí, es un verdadero persona drama. que sufre, y del profesional que quiere ayudar a la persona que sufre, pero tampoco tiene medios. Es el problema de la salud pública a nivel, vamos, en general de la medicina, pero sobre todo en salud mental. No tiene medios. ¿Por qué? Porque tiene tiempos contados, y eso, en la experiencia que yo tuve hace
cuando yo empecé a trabajar hace 40 años, sigue siendo prácticamente la misma. No ha cambiado. Hay tiempos marcados, 10 minutos, 15 minutos por paciente, y se llena la agenda y tienes que dar horas. Entonces, da igual que venga una persona por un dolor de cabeza a que venga una persona que ha tenido un intento de suicidio, aunque ahora hay un protocolo de suicidio. Pero bueno, el protocolo de suicidio no quita los 10 minutos, ¿vale? Es decir, no evita. O una persona que está hablando de que no puede salir, vamos, de que le lleva su compañero, su marido, su hija o su padre, porque no puede levantarse de la cama, porque ha perdido completamente la motivación por vivir, o se encuentra con una situación fóbica en el trabajo de pronto, o entra en un brote paranoide. Entonces, tenemos urgencias o tenemos ambulatorio y centros de salud mental. Entonces, bueno, urgencias, la intervención fundamentalmente es médica, es farmacológica, y en el centro de salud mental hay algo de acompañamiento, pero mínimo. Entonces, ¿qué puede hacer el profesional de la salud mental? Véase psiquiatra, véase médico de familia, véase psicólogo. Muy poco. Entonces, es un problema global, que viven tanto, repito, los pacientes como los profesionales. Y esto supone inversión económica muy grande y formación. Y esto no lo podemos hacer nosotros, esto tiene que ser ya un planteamiento político, que está ahí puesto sobre la mesa y que se intenta, y se dice, no, sí, vamos a ocuparnos de la salud mental. Es ya un factor prioritario, gobierno progresista actual. Qué bien, por lo menos suena, pero ¿cómo se concreta eso? Entonces, nosotros intentamos que se escuche nuestra experiencia en ese terreno, que es una experiencia de muchos años y desde esa perspectiva de psicoterapia psicosomática. Es además incluyendo toda la visión del cuerpo en el trabajo, en la relación cognitiva. Y además, bueno, vosotros objetivamente, porque eso se puede comprobar, se puede demostrar que las personas que acuden a vosotros sí que reciben con la psicoterapia un trato totalmente distinto y unas recuperaciones diferentes, que no tienen ni tanta medicación y tienen mucha más relación de vínculo con el terapeuta en este caso. Y además, Xavier, ¿qué significa a nivel humano que no seamos capaces de tener en cuenta ese sufrimiento? O sea, que pensamos que las noticias que nos lanzan, ¿no?, de una persona que tiene un brote psicótico, una persona que comete una agresión, un asesinato, no es en el fondo también una víctima, no ha sido realmente una víctima. ¿Qué está significando eso para que no seamos tan humanos, ¿no? Esa es la sensación que parece, ¿no? Bueno, es que eso lo vemos constantemente en las noticias, es decir, es el espectáculo, ¿no? Es decir, de pronto, pues eso, un hombre, pues eso, mata a su mujer, mata a sus hijos y sale en el periódico, ¿no? Por poner una noticia extrema. Bueno, y a partir de ahí entran en escena pues los comentaristas, los críticos, los sociólogos o, no sé, o los periodistas a decir su versión. Muy pocas veces se da paso al profesional de la salud mental. Fijaros y veréis esas noticias. Muy pocas veces. Claro. Y cuando aparece, pues aparece la voz oficial. No, es que, claro, hay que poner más medios para que estas dinámicas impulsivas pues se puedan contener, hay que investigar más, hay que meter más inversión económica. Pero el planteamiento, ¿cuál es? Esa persona realmente, ¿qué le ha pasado para que haga eso? ¿Qué pasa? ¿Que ya ha nacido así o tenía ya un gen o un destino que tal día iba a pasarle eso? Claro. Y bueno, lo ha hecho sí, lo ha hecho, es consciente de que lo ha hecho, pero todo lo que hay dentro y el antes, entonces sí, está claro que es un maltrato, es una violencia machista, es un criminal, y eso hay que penarlo y hay que defender a la víctima, en este caso a la mujer, a los hijos, y por supuesto eso ya es todo un tema, ¿no? Pero, claro, a nosotros nos interesa también la causa. ¿Qué es lo que ha hecho? Que ha habido una posesión demoníaca, como se diría en la Edad Media, le ha poseído el diablo, tiene un hechizo, de pronto se le han cruzado los cables, porque ganas de vengarte, síntomas de violencia, conflictos, hay continuamente. Pero hay algunas personas que reaccionan de una manera y personas que reaccionan de otra. Esas personas que reaccionan de forma extrema nos están enseñando cosas que no sabemos muchas veces.
No conocemos el porqué de esas reacciones. Ahí viene el dar la palabra a aquellas personas que han investigado o que están más en contacto con lo que es el sufrimiento y con lo que son las reacciones emocionales desorbitadas, impulsivas, que pueden ser destructivas hacia el otro o autodestructivas. El índice de suicidios está aumentando desorbitadamente. ¿Nos planteamos realmente las causas? ¿Intentamos ir a las causas? ¿Intentamos encontrarnos con esa persona? ¿Dejamos que se exprese esa persona que se ha intentado suicidar? ¿O le callamos la boca y la metemos en un protocolo en la que lo que intentamos es que no se suicide? Pero vamos a ver, oiga, que yo tengo derecho y libertad a suicidarme. Es la poca libertad que tiene el ser humano. Como decía Sartre. Sí, sí. Entonces, lo único que te interesa es que yo no me mate para que no salgan los periódicos o para que no se vea que ahí la sociedad cada vez es menos efectiva en el contacto humano, o nos escucháis, o me puedo expresar, o puedo al menos yo mismo saber por qué he tenido ese impulso suicida, o alguien me puede acompañar en ese proceso sin vivir la etiqueta y la represión. Claro. De otra manera, que no sea la etiqueta y la represión. Bueno, pues esos extremos que estoy poniendo es el extremo, pero luego tenemos a menor escala personas que han vivido situaciones traumáticas, que han sufrido, por ejemplo, y están sufriendo ahora actualmente, personas que están en campos de refugiados, están viviendo la hambruna, están viviendo las bombas a su lado y viendo cómo sus hijos los descuartiza un soldado, sí, una bomba. Sí, sí, sí. Pues esas personas, que no pasa nada, el ser humano no se inmuta, esas personas van a tener unas secuelas. Esas secuelas, ¿quién las aborda? ¿Hay una intervención de salud mental, de acompañamiento en estas cosas? ¿Hay un dinero destinado a eso? No, mínimo. Sí, hay psicólogos, sí hay departamentos de psicólogos dentro de la intervención en catástrofes. Pero ¿de cuánto tiempo? ¿De cuánta inversión? ¿Qué pueden hacer? ¿Sabes? Entonces, realmente estamos en las antípodas de lo que puede ser un abordaje del sufrimiento emocional integral y humano. Sí, porque se queda en el propio suceso, ¿no? No se queda, sí, exactamente. Se queda en el suceso, en el ahora y en el ya, y en cambio no se va al origen del trauma y del sufrimiento, tal y como lo investigó Reich. A las causas. Sí, si las tú causas. Tienes un virus, tú quieres estudiar la causa, de dónde viene esa cepa, cómo podemos evitarla, cómo podemos prevenirla. Bueno, pues lo mismo pasa en el campo del sufrimiento emocional. ¿Por qué estoy yo sufriendo? Pero claro, cuando yo descubro, o no hay que ser tampoco muy Sherlock Holmes para darse cuenta de que a lo mejor lo que estoy sufriendo es porque tengo un régimen laboral de 14 horas todos los días para llegar a tener 1.400 euros para poder pagar el alquiler, y eso todos los días de mi vida, añadido a otras muchas historias que ocurren, conflictos con mi pareja, falta de contacto, falta de comunicación, soledad, abatimiento por mi propia fatiga. Y todo eso va sumando, llega un momento en que puede haber un desbordamiento y una sintomatología psicológica o psicosomática. ¿Pero qué hacemos con esa sintomatología? No vamos a las causas, no vamos a escuchar que una de esas causas son todo esto que estoy diciendo. No, porque eso supone cuestionar al sistema, supone cuestionarnos a todos, es antisistema, a la forma de vivir que tenemos, a la cotidianidad. Pero esa cotidianidad no se puede modificar así como así, por lo tanto vamos a callar la cosa. Y entonces viene el silencio. ¿Cómo silenciamos? Pues con el fármaco. Los fármacos, afortunadamente existen los psicofármacos. Digo afortunadamente porque si no, pues el sufrimiento sería mucho mayor. Sufriríamos todos mucho más. El psicofármaco ayuda, alivia, pero silencia. A su vez, el psicofármaco sabemos que silencia la posibilidad de expresar y por lo tanto de conocer la realidad del sufriente. Entonces lo que hacemos es normalizar. ¿Normalizar qué significa? Que en el menor tiempo posible la persona se pueda adaptar ¿a qué? A las circunstancias de antes, que siga trabajando sus 14 horas, que siga sus conflictos de pareja, con sus hijos que están angustiados porque no tienen amigos, o porque les hacen bullying en el colegio, o porque no tienen con quién hablar, y seguimos repitiendo el proceso en que las causas psicosociales del sufrimiento nos abordan realmente. Y claro, hay unos mínimos y unos máximos. No estoy diciendo que de pronto se pueda cambiar todo eso, pero sí que se puede ir haciendo pasos importantes, como es, vamos a empezar a escuchar. Fíjate que digo, solamente a escuchar.
Vamos a empezar a permitirnos que el profesional tenga un tiempo y un espacio para percibir. Como tú has dicho, para poder empatizar. Empatizar necesitamos un encuadre mínimo, un espacio, un tiempo para poder relacionarnos. Para que yo no sea simplemente el psiquiatra o el psicólogo que va y te dice, no, haz esto, otro, o bueno, te escucho 10 minutos y pues te entiendo que sufras mucho, el psiquiatra sigue la medicación, ves al grupo de apoyo de no sé qué, y ya, si te vas a tu casa y claro, te tomas la medicación, pues si no, te queda otra. Entonces, eso es un drama que estamos viviendo todos los días y que yo he vivido pues 40 años. Pero tenemos otro drama, que es, claro, si tú dices, sí, la psicoterapia, vosotros la hacéis, sí, hacemos, pero es que la psicoterapia cuesta dinero. Es que no es gratis. Es que España, el Estado español, es uno de los que, junto con otros, no aportan nada de ayuda a la persona que quiere hacer psicoterapia. Hay otros países que el Estado paga. ¿Por qué? Porque como no puede dar una respuesta dentro de la salud pública, pues bueno, pues oye, si hay profesionales o tú quieres ser un profesional que te ayuda, yo te aporto dinero. Sí, de alguna forma lo reconoce. Claro. Que en España, ¿no? Reconoce sí, al profesional y reconoce que el ciudadano pueda tener derecho a un espacio de psicoterapia, un espacio de ayuda psicológica real, ¿vale? No hay dinero. Entonces, ¿quién puede pagarse una psicoterapia? ¿Quién puede pagar 300, 400, 500 euros al mes? Sí. Yo estoy hablando de grandes sumas, simplemente una sesión o 2 sesiones semanales. ¿Por qué? Porque el profesional tiene que vivir. O sea, si no me paga el Estado, tengo que vivir. Y el profesional de la salud privado, pues, ¿qué cobra? 50, 60 euros, 70 euros la hora. Bueno, tampoco es, no sé, tampoco es que sea... Porque tiene que prepararse, tiene que formarse, tiene que invertir, tiene que pagar su seguridad social, tiene que pagar su jubilación. Entonces, cobro. ¿Pero quién puede pagar eso? Porque no es un rato. Yo no te voy a ayudar en un rato. La pastilla es más barata, aparentemente. Pero me acuerdo en un congreso que había un representante del ministerio y más gente hablando sobre Prozac o psicoterapia. Y yo demostré con números que en una psicoterapia focal con 15 sesiones, concretamente en la línea que yo planteo, que yo aporté en su momento, de la psicoterapia breve, caracteroanalítica, 15 sesiones con síntomas, una persona con síntomas depresivos, tratada con Prozac o tratada con psicoterapia, es más barata para el Estado la psicoterapia. Pero las farmacéuticas están detrás también. Claro. Hay muchos intereses también. Entonces, por eso es un tema muy complejo. Es complejo. Y Xavier, en la parte tan importante y con la trayectoria que tenéis en la parte preventiva, ¿no? Con todos los niños y las niñas que están naciendo en este momento, ¿cuál sería el trabajo preventivo desde la ecología de los sistemas humanos, que también es una bandera de la STER? Ese sería me refiero para plantarnos en la actualidad, ¿no? En este momento, justamente los niños que están y las niñas que nacen ahora, ¿cómo nos explicas un poquito el trabajo preventivo desde esa...? Bueno, es que el concepto de prevención, claro, según el área de la medicina que toques, pues tiene un sentido. Ahora, ¿qué sentido tiene hablar de prevención dentro del sufrimiento emocional, ¿no? O dentro de la sintomatología psicopatológica, por poner términos más oficiales? No estamos hablando de vacunas, estamos hablando de causas, de etiología. Entonces, bueno, pues a día de hoy vamos a utilizar el término mítico, divino, día de hoy, la neurociencia, que parece que haya nacido ahora. Bueno, antes se llamaba neurofisiología y he tenido distintos términos en los cuales personas sabias de nuestro país pues han aportado mucho. Como el caso, por ejemplo, de Roscar Valles, más lejos, dentro de la psicosomática, ¿no? Para no mencionar, no llevármelo todo a mi casa, digamos, de otros colegas. Han aportado cosas y han planteado que planteaban ya desde, ya digo, los años 50, 60 y que se ha demostrado a nivel neurofisiológico y a nivel de la neurociencia actual, pues que el cuidado del bebé desde el punto de vista amoroso y del vínculo afectivo, el vínculo primario desde el principio de la vida, permite el adecuado desarrollo, el funcional desarrollo de nuestro cerebro
y por lo tanto de nuestra interrelación sistémica, es decir, de nuestro desarrollo evolutivo como seres humanos. Cuando hay fallas en ese periodo vincular, estamos hablando de meses, del primer año, de los 2 primeros años, de los 3 primeros años de vida, todo eso pasa factura en el adulto. Porque el adulto no nace ahora. El adulto es proceso de un desarrollo evolutivo que empieza, empieza con la vida intrauterina y termina la maduración, termina el final de la adolescencia. Y a partir de ahí ya hay una integración psicosomática adecuada. Todo ese periodo, que significa intervención, relación dentro de una atmósfera familiar, intervención y relación dentro de una familia, dentro de un sistema escolar, fundamentalmente, y de los medios de comunicación que están afectando y llegando, en este caso, a día de hoy, medios virtuales, al joven y al adolescente, son la madre del cordero de lo que produce después la posibilidad de ser seres humanos, en el sentido de la globalidad del ser, las características del mamífero añadidas a las del ser humano, o con toda la humanidad y la capacidad de amar que eso implica, o ser seres adaptados, aparentemente humanos, normales, pero con un fondo interno de destructividad, de odio, de rabia, de tristeza, de sadismo, que está encapsulado por un mecanismo de defensa, por una camisa de fuerza, por lo que Reich llamó coraza, carácter muscular, para poder adaptarnos, pero que en un momento determinado es como una gaseosa que la abres un poco y la mueves y sale todo el gas, sale en forma de síntomas de autoagresión o agresivos. Y lo tenemos dicho muchas veces, yo lo digo muchas veces en las conferencias, cuando voy a Latinoamérica, cuando voy a otros sitios de Europa, sitios donde sea, digo, pensar que la mayoría, no digo todos porque sería muy ostentoso, pero la mayoría de psicopatías y de sociopatías, la responsabilidad es de todos. La responsabilidad es psicosocial, porque empieza en la atmósfera familiar, empieza en la relación de la familia. Y la familia, ¿qué es? Pues es la función, la persona que hace función maternal o la mamá, la persona que hace función paternal, papá, y lo que hay alrededor. Pero tienes la responsabilidad porque has asumido tener un hijo o una hija. Pero ¿cuál es mi responsabilidad? Pues lo que me dicen, adaptar. La guardería enseguida, eso es una mejora social, la guardería a los 30 días de haber nacido 40. Eso no está apoyado en ninguna ley científica actual, por muy progresista que aparentemente sea. Claro que el Estado no se puede hacer cargo de la salud infantil. Es el sistema familiar. Como estamos viendo en los países nórdicos, los países que pueden hacerlo, entre comillas, pueden permitírselo, entre comillas, ¿no? Por comillas, porque no sé si se podría en cualquier país, pero que son seguimientos que se establecen. Y bueno, entonces, esas son las causas. Y eso es lo que nosotros en su momento, pues yo planteé el término ecología de sistemas humanos. Y fíjate, bueno, evidentemente el amor es personal, el amor no te lo puede dar una institución cuando tienes días, no tiene el Estado como tú indicas, y es verdad que los padres, hay muchos padres jóvenes ahora en España que ha mejorado un poquito la conciliación, pero la conciliación no existe realmente, no existe que tú como padre, como madre, puedas estar con tu bebé todo lo que necesita el bebé, y evidentemente para establecer un vínculo afectivo y un amor con esa criatura, y todo lo laboral, todo lo productivo, todo el rendimiento es lo que nos está llamando continuamente en la sociedad en la que vivimos. Pero que, ¿cómo lo va a hacer si tampoco tienen la economía para poder desarrollar ese vínculo, para poder estar dedicado al hijo? ¿Cómo? Si tienen que seguir. Entonces esa es la pescadilla que se muerde la cola ahí, ¿no? Porque, bueno, somos padres, pero ¿qué vamos a hacer con nuestros hijos? Y se nos incita a tener hijos, pero que nos da el Estado. No, vais a tener ahí vamos a hacer escuelas infantiles gratuitas, que todavía no están. Y eso es adecuado. Claro, es el apoyo. Entonces, pues no tengamos los padres conscientes que hacen no tener hijos. Pero, y entonces, ¿entendéis la lógica? Entonces, una lógica compleja. Por eso ecología y sistemas humanos
es un término que a mí me gustó, lo puse sobre la mesa porque está recogiendo el legado del concepto de ecología global de Friedrich Capra, de un físico que en un momento determinado plantea la necesidad de modificar el paradigma de la ciencia y de la educación de nuestro sistema, es decir, y de dar paso a las nuevas disciplinas con nuevos mensajes, con mensajes vanguardistas científicamente apoyados, o sea, pero que son alternativos al sistema actual. Y entonces, ecología global. Pero en la ecología global fallaba una cosa, que era la prevención y la ecología en las atmósferas humanas. Se habla de la ecología en los ecosistemas, en las ciudades, en la naturaleza, en el planeta, pero ¿qué pasa con las relaciones que tenemos que establecer en los sistemas esenciales, familia y escuela, para que el ser humano realmente sea humano y recupere y mantenga su humanidad? Ese es el objetivo de nuestra intervención preventiva y psicosocial: cómo ayudar a las familias, cómo ayudar a las escuelas, cómo facilitar a los profesionales para que puedan acompañar a los espacios familiares y escolares con ese objetivo, recuperar la capacidad del mamífero humano. Por tanto, es un objetivo ecológico. La capacidad de amar. Capacidad de amar. Claro. Xavier, ¿y qué propone la Ester? ¿Qué es lo que estáis ofreciendo, vuestras alternativas a ese exceso de medicación y esas terapias tan frías y tan distantes, ¿no? Y tan distantes en el tiempo y tan breves, además? Sí, digamos que junto a todos los contras que he planteado respecto a la posibilidad de que las personas puedan acceder a la psicoterapia, y bueno, pues existe esa posibilidad. Y nosotros hemos ido poniendo medios para que esa psicoterapia, esa intervención clínica pueda ser cada vez más rica y más efectiva. Entonces hemos ido introduciendo herramientas de modelos vanguardistas de lo que ofrecen las investigaciones actuales, de técnicas actuales, y siguiendo una tradición de la psicoterapia que viene del psicoanálisis y que implica pues, relación terapéutica, implica la posibilidad de introducir aquellos aspectos históricos que han podido crear disturbio en el proceso evolutivo para comprender la relación que hay entre la sintomatología que vive la persona hoy en día y el sufrimiento que tiene actualmente, y también para canalizar aquellos afectos que se han quedado estancados en el camino, que se han quedado digamos, reprimidos, inhibidos en nuestra estructura por esos procesos, esas atmósferas disturbantes o represivas escolares y familiares, o ausentes. Carencias. Carencias. Sí. Entonces eso va creando una organización de personalidad específica. Entonces nosotros intentamos abordar esa estructura de personalidad a partir de una evaluación sistémica, una evaluación amplia, donde el síntoma pasa a ser un elemento más, tener en cuenta, pero no es el foco para nosotros. El foco es comprender realmente lo que esa persona sufre, cómo sufre y por qué sufre. Y eso significa esa perspectiva también psicosocial, evidentemente, ¿no? Y a partir de esa evaluación hay dos formas de intervención. Está la intervención focal, breve, limitada a unos objetivos concretos, que sería erradicar el síntoma con la menor medicación posible, porque hay veces que sí, hay que utilizar el psicofármaco, pero se puede utilizar como herramienta única o como acompañamiento para que permita, a veces, las crisis fuertes o las sintomatologías más graves, que permita el que pueda haber un espacio de psicoterapia. A veces ni siquiera hace falta medicación, mucha sintomatología, y, por supuesto, en lo que es el sufrimiento emocional cotidiano de muchas personas que se sienten aisladas, que se sienten con límites sociales a la hora de comunicar, a la hora de establecer relaciones, conflictos de pareja, pues para eso, por supuesto, no hace falta medicación para nosotros en absoluto. Entonces, incluso viene gente medicada y la idea nuestra es que vaya bajando medicación. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es que la persona se haga dueña de su vida. Que no sea la medicina, el fármaco, quien gobierne su vida, sino que la persona se haga dueña de su vida. Y eso implica un aprendizaje emocional y cognitivo de ti mismo, sí. Que significa que alguien te acompaña para ello. Esa es la aventura de la psicoterapia. Que puede ser, repito, focal y breve, y nos quedamos a un nivel que ya de por sí permite que esa persona baje el sufrimiento, radique la sintomatología y se comprenda más a sí mismo y gestione mejor sus recursos cotidianos y personales,
Y luego hay otra alternativa, que es una psicoterapia más profunda, donde ahí podemos ahondar más y la persona puede conocerse más, puede conocer también su lógica psicosomática, el por qué mi cuerpo genera síntomas, que a lo mejor es un dolor de estómago, un dolor de cabeza, y qué relación tiene eso con un conflicto de pareja que tengo, o con un conflicto laboral, o con una necesidad de vivir una relación que no vivo, o un bullying, ¿vale? El niño tiene un síntoma, pero está con bullying, entonces, ¿qué relación hay entre una cosa y otra? Vale, pues todo eso, hay una psicoterapia profunda donde nosotros, dentro de un espacio de relación terapéutica, introducimos herramientas tanto cognitivas como neuromusculares y vegetativas. Es decir, integramos lo cognitivo, lo emocional y lo biológico dentro del proceso. Terapia corta, 15 a 20 sesiones. Objetivos, evitación de psicofármaco, erradicación de síntomas, mayor capacidad de gestión y, por lo tanto, mayor capacidad de potencialidad humana. Se puede insertar en los espacios públicos. Lo hemos hecho, lo hemos demostrado. Se puede hacer en los espacios de salud mental pública. Se puede hacer en los espacios privados si es poca inversión económica. ¿Y es efectiva? No se conoce. Vamos a darla a conocer. Psicoterapia breve. Hay varias modalidades. La nuestra llamamos carácter analítica, porque carácter para nosotros implica la suma de defensas tanto psicológicas como emocionales y musculares, que hace que tengamos una conducta, una forma de estar en el mundo. Por lo tanto, implica una visión psicosomática de la intervención, pero es focal. Psicoterapia profunda, las personas que se lo puedan permitir o con ayudas, porque es una realidad, pueden también acceder a ese trabajo que Rice describió ya en su momento como vegetoterapia caracteroanalítica, porque tuvo muy en cuenta lo que hoy en día la neurociencia sabe, la importancia del sistema nervioso vegetativo, del sistema vagal, como elemento primordial para desarrollar emociones, espacios emocionales y dinámicas emocionales equilibradas. Y fíjate, Xavier, que haciendo el ejercicio de imaginaros en la red pública de salud mental, pues yo creo que sería una verdadera revolución y podría ser, esa sería la parte clínica, ¿no?, en la que podríais aportar tanto, tan diferente a lo que hay ahora, y también invitáis vosotros también a espacios donde se hablara de los afectos, ¿no?, y de lo amoroso y de construir, ¿no?, porque de eso tampoco hablamos, o sea, tampoco hablamos de cuánto nos queremos, de cómo nos queremos, de cómo nos necesitamos, de cómo... Por eso, junto a la intervención individual, para nosotros es tan importante el trabajo en grupo. Los grupos de psicoterapia, los talleres preventivos y las formaciones a los profesionales. Y formaciones a los profesionales que no puede ser solo universitaria, no puede ser magistral, no puede ser de texto. No puede ser. El profesional de la salud mental tiene que vivir también su drama, su conflicto, su carencia. Tiene que vivir sus necesidades y su sufrimiento emocional. Es clave, sí. ¿Cuántos profesionales de la salud mental se suicidan? Eso no se habla mucho, pero está ahí, ¿eh? Sí, ¿cuántos médicos tienen problemas de salud mental? Vamos también a revisar y a tener a alguien que nos pueda ayudar y acompañar. La psicoterapia forma parte del proceso de formación del profesional de salud mental, la psicoterapia personal, el análisis personal. Y eso es algo que ya Freud lo plantea cuando empieza la psicoterapia en principios del siglo XX. Bueno, pues hemos intentado recoger en este podcast todo lo que nos transmite Xavier, toda la posibilidad que tiene de este legado, esta forma de ser pionero, ¿no?, y de arrastrar ciencia que ya se inició en el siglo pasado y de traerla a la actualidad. Queremos dar las gracias a Xavier Serrano por estar aquí. Creo que en este espacio hemos podido dar un impulso importante a la psicoterapia y esperamos contar con él en otras ocasiones en Spy Mental.